Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar sobre ingeniería de software, sobre programación y mucho más. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el concepto de Fluent Interface y sobre el patrón Builder, cómo se integran para crear códigos mucho más legibles y reutilizables. En primera instancia vamos a hablar sobre el concepto del patrón Builder. Yo aquí les dejo un video que tengo preparado con una explicación mucho más detallada y con un ejemplo de implementación. Pero básicamente el patrón Builder nos propone encapsular la creación de objetos complejos desde un único punto de entrada. Eso es un resumen y es lo que a nosotros nos importa para este video. El segundo concepto es el concepto de Fluent Interface, o de Fluent API, o de Fluent Code, o de código fluido. Es un concepto que data del año 2005, que lo propone Martin Fowler con un ensayo a partir de la creación de interfaces fluidas, con un enfoque que permite crear código mucho más legible, más fácil de mantener, descubrir que una API tradicional con funciones, con muchos parámetros opcionales y demás. Básicamente una interfaz Fluent consiste en crear diferentes objetos, conectarlos por medio del lenguaje específico de dominio, con la intención de crear APIs que sean legibles y fluidas. Y por supuesto sugiere que todo esto se haga con la encadenación de métodos, en donde cada método devuelva el tipo de objeto apropiado para el próximo, con funciones anidadas y alcance de objetos o object scoping. Realmente el concepto de Fluent API es un concepto muy valioso y tiene algunas características, algunas ventajas y algunas desventajas. Pero en líneas generales y en resumen, es una implementación que puede llevar un poco más tiempo de crear o de realizar, pero que es mucho más fácil de mantener, de interpretar y de usar, así que sin lugar a dudas vale la pena el esfuerzo, sobre todo en búsqueda de software reutilizable, en software mantenible, en donde trabajamos en equipo, donde hay otros programadores, y evitamos que dentro de un equipo se hagan preguntas como cómo funciona, qué parámetros necesito, cuántos de ellos son opcionales, ¿no? Como que la implementación de Fluent nos va llevando y nos va ayudando a que esto funcione de manera mucho más dinámica. Pero vamos a ver cómo implementarlo a partir de un ejemplo, y en este caso creamos un carrito de compras el cual vamos a ver y analizar el código. Fíjense qué fácil de leer esto, nos está contando una historia, ¿no? Como dice Robert Martin. Acá tenemos un carrito de compras el cual creamos para un cliente, donde agregamos dos ítems con nombre, con precio, con cantidad. Fíjense, ¿no? Estas dos opciones de ítem. Después hacemos un checkout, después configuramos el delivery, configuramos el pago y procesamos nuestro carrito. Esto es un ejemplo, esto es lo que vamos a generar, la estructura de código para poder implementar esto de esta manera. Así que quédense hasta el final, en donde vamos a ver realmente cómo es todo esto. Es muy interesante y lo van a poder utilizar muchísimo en la construcción de sus sistemas. Antes de continuar, quería invitarlos a suscribirse. Si es que no lo hicieron, ayudan directamente al crecimiento del canal. Ponen la campanita, comparten el video en las redes sociales. Todo esto es para ayudar al crecimiento del canal y a la creación de mucho más conocimiento que vamos a poder compartir entre todos. Y por último, los invito a poner sus comentarios, sus opiniones al respecto de esto, si lo usaron, si no lo usaron, y qué ventajas y desventajas creen ustedes que tiene o que puede tener para una implementación. Por supuesto, aquí abajo también les dejo el link al repositorio de código fuente en donde van a encontrar este ejemplo para que lo puedan descargar, lo puedan utilizar y modificar a su gusto, a su criterio y a su necesidad. Así que ahora sí, entonces, comenzamos con el tutorial. Ahora sí, entonces comenzamos con el tutorial y vamos a crear nuestro carrito de compras a partir del uso de la API Fluent que hicimos y desarrollamos para tal fin. Y vamos a analizar paso por paso para entender cuáles son las características y cómo se debería comportar este tipo de aplicaciones o de interfaces de programación. En principio, uno de los puntos más importantes es poder definir lo que se conoce como Object Scoping y poder definir encadenamiento de métodos que nos permitan hacer uso y crear objetos de manera muy controlada. En nuestra solución tenemos dos proyectos, uno que llamamos Fluent Shopping Cart y otro que es, digamos, la interfaz donde vamos a utilizar nuestro carrito de compras, nuestro Shopping Cart, ¿sí? Que es una aplicación de consola. Así que toda la lógica de nuestra API está creada dentro del componente Fluent Shopping Cart. Aquí nosotros utilizamos modificadores de acceso para poder definir en dónde se pueden crear los objetos, en qué componentes y en todos los componentes de manera pública o en algunos componentes o en un componente de manera interna. Así que eso es donde nosotros, a partir del concepto de Object Scoping y de encadenamiento de métodos, vamos a poder crear muy fácilmente código
y crear en este caso un carrito de compras que esté muy controlado. Así que vamos a empezar. Y lo primero que vamos a intentar hacer es crear una instancia de un shopping cart. Cuando yo intente crear una instancia de un shopping cart, me va a dar un error. Me va a decir: no puedo crear un shopping cart porque el nivel de acceso está prohibido debido a su protección. Ahí nosotros creamos dentro del carrito de compras un constructor internal. Esto significa que solamente se va a poder instanciar un carrito de compras desde el componente en donde se encuentra. En este caso, Fluent Shopping Cart. Usamos dentro de ese componente el mismo nombre de espacios. Así que descartamos la opción de crear un carrito de compra por ese lado. Y el siguiente punto que probaríamos es a partir de la clase Shopping Cart. Dentro de esta clase Shopping Cart, fíjense que yo le doy punto, invoco, y me encuentro con tres operaciones: create, equals y reference equals. Equals y reference equals es parte del framework, pero sí create. Create ya me está diciendo que ahí voy a poder hacer algo, así que lo puedo invocar directamente. Es lo único que puedo invocar y ya estoy teniendo una pista de cómo todo esto empieza a funcionar, ¿sí? Vamos a darle un poquito de espacio, así vemos cómo es el concepto de Fluent Interface. Una vez que le doy create, digo, ¿qué más puedo hacer? Bueno, intento con otro punto. Y acá tengo solamente de negocio una opción, for client. El resto es también del framework de object, ¿no? Equals, toString y demás no son propios de nuestro objeto. Así que yo voy a decir create for clients. Estoy contando una historia. Voy a crear un shopping cart para un cliente, por ejemplo, Juan Pérez. Una vez que tengo creado el shopping cart para el cliente Juan Pérez, acá lo que voy a poder hacer es agregar ítems. Fíjense la operación add item o checkout o hacer checkout. Tengo estas dos opciones nada más. El resto no son cosas propias del shopping cart. Fíjense cómo me va guiando. Así que yo voy a intentar agregar un ítem. Una vez que intente agregar un ítem, ahí me pide un solo parámetro. La operación add item me pide un solo parámetro. Y ahí tengo una variable que dice item configurator. Fíjense que ya me está guiando incluso en los nombres bien descriptivos. Así que voy a utilizar una expresión lambda porque ese parámetro es del tipo function. Y ahí pongo i punto. Y fíjense que me está sugiriendo qué es lo que tengo que hacer. Definirle un nombre, with name. Item with name. Y acá le puedo poner, por ejemplo, no sé, un producto 1. No puedo terminarlo, fíjense que me está diciendo que hay un error. No puedo terminarlo, así que vuelvo a poner un punto. Y acá me pide with price. Empiezo a configurar el ítem paso por paso. Por ejemplo, precio 100. Y un tercer paso, with quantity. Cantidad 1. Y ahí tengo configurado mi ítem tal cual lo necesito. Y esto lo puedo hacer todas las veces que yo quiera. Fíjense que si vuelvo a poner punto, me sigue diciendo, podés agregar un ítem o hacer checkout. Estoy guiando el proceso, ¿no? Así que yo puedo agregar otro ítem de la misma manera. Una vez que tengo el segundo ítem agregado, vamos a hacer checkout de nuestro carrito. Punto checkout. Es una operación que no recibe parámetros, simplemente es parte del proceso. Y después de hacer checkout, ¿qué más puedo hacer? Punto. ¿Qué puedo hacer? A ver, puedo definir el delivery. Esto funciona exactamente igual. Set delivery recibe un parámetro del tipo function, que es un delivery configurator. Así que vamos a configurar nuestro delivery. Y vamos paso por paso. With address. With postal code. Es un string, así que estamos de esa manera. Y una vez que tengo configurado el delivery, ¿qué más puedo hacer? Punto set payment. Puedo definir un pago. Lo mismo, tenemos un payment configurator. Y esto me devuelve un objeto payment creado, que es lo que hace internamente el patrón builder. Así que vamos a crear un payment, también con una expresión lambda, punto with name. Fíjense que nos sigue guiando paso por paso y no podemos hacer otra cosa que lo que nos está diciendo nuestro framework, nuestra API. With name, punto with security code. Vamos a poner un código de seguridad. Y con esto, una vez que creamos el cliente, los ítems, hicimos checkout, el delivery y el pago, ¿qué más podemos hacer? Procesar, es lo único que podemos hacer. Y con esto entonces tenemos nuestro carrito de compras configurado. Fíjense lo fácil que es de descubrir lo que nosotros tenemos que ir haciendo, nos va guiando y lo sencillo que es y lo controlado que está. No pudimos crear un carrito de compras que no sea de esta manera, así como tampoco podríamos agregar o crear un ítem o instanciar un ítem, un pago, un delivery y vincularlo y crear un carrito de compras de otra forma que no sea así. En este mismo orden de pasos, el checkout lo hicimos después de agregar los ítems y los ítems los agregamos después de agregar al cliente. Entonces de esta manera creamos algo muy fluido y con esto terminamos creando un carrito de compras. ¿Sí? Fíjense que yo ejecuto este código y lo que nos va a devolver
aquí arriba, dentro de la variable cart, nuestro carrito, creado para un cliente que es Juan Pérez, con un delivery específico, con un método de pago específico, con un total específico ya realizado y con una lista de ítems que son estos dos, que es producto 1 y producto 2. Está creado el objeto, usamos el patrón builder, es un objeto complejo que tiene una lista de ítems, que tiene un cliente, un método de pago, un delivery, ¿no? Y a partir de esto nosotros creamos nuestra API Fluent para crear carrito de compras. Luego de ver esta implementación, quisiera dejarle algunos tips que se desprenden de esto, ¿no? Fíjense los nombres expresivos que uso para los métodos. En inglés, en este caso, for client, add item, checkout, with price, with name, with quantity. Estos nombres tienen que ser muy expresivos y cada uno de los métodos debería recibir como mucho un solo parámetro. Esto hace que sea mucho más fácil, ¿no?, de entender y de mantener. El método de entrada debería ser un método estático con un nombre que exprese bien la intención. El método estático es create y expresa claramente la expresión. Creamos un carrito de compras. Cada paso en la cadena debe ocuparse de algo puntual y luego seguir con la misma a través del siguiente paso. Primer paso, creamos un cliente puntual. Segundo paso, agregamos ítems. Cada paso se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Y luego seguimos con el siguiente paso, ¿no? Con el checkout, set delivery, set payment. Y el último método también debería devolver un objeto, que es el objeto resultante, con un nombre también muy expresivo y acorde. Ejecutar, procesar, obtener resultado, etc. Estos son los tips que creo que son importantes al momento de crear una API Fluent. Ahora vamos a ver el código, vamos a ver la lógica detrás de todo esto. Por supuesto, como les digo, tienen el link abajo en el repositorio, lo van a poder descargar y lo van a poder usar y ver cómo está implementado con mucho más detalle. La lógica de todo esto se basa primero en una estructura de clases que es Shopping Cart. Aquí la voy a abrir. Esta clase Shopping Cart tiene, aquí está, Shopping Cart tiene un método estático que es Create. Acá nosotros vamos a utilizar muchísimas interfaces que definen los pasos para poder crear, y esto es a partir de un Shopping Cart Builder. El Shopping Cart Builder es el constructor del objeto Shopping Cart. Así que nosotros creamos un método estático y en este método estático creamos el Builder y devolvemos en este método el Builder, que ahora vamos a ver cómo se implementa. Esta clase tiene algunos atributos: fecha de creación, una lista de ítems, un objeto delivery, un objeto payment y un objeto client. Estos objetos tienen sus properties, que son getters, ¿no?, que devuelven cada uno de los objetos, y tienen sus setters internos. Interno significa que los vamos a poder setear solamente dentro del nombre de espacio sobre el componente en donde está esta clase. Por lo tanto, vamos a poder crearlo dentro del componente Fluent Shopping Cart. Fíjense que el proyecto se separa en dos. Fluent Shopping Cart está toda la API, y en Fluent API Tutorial está la aplicación de consola en donde la consumimos. Así que los objetos Payment, Delivery, Clients no se pueden setear por fuera. Esto nos da un Object Scoping bastante interesante y obligamos a crear el objeto a partir del uso del Builder. Después tenemos el constructor del Shopping Cart, que es internal. Esto nos da la pauta de que no vamos a poder crear el Shopping Cart por fuera de nuestro componente de API. Y tenemos la operación add item para crear un ítem también internal. Significa que no podemos crear un ítem en el Shopping Cart que no sea dentro de la API. Y por supuesto después tenemos la operación, el getter de total, que nos va a hacer un cálculo de todos los ítems, nos va a sumar y multiplicar precio por cantidad y nos va a devolver el total. Esta es la implementación y aquí tenemos Delivery, Payment y Client. Vamos a verlos un poquito por arriba. Client es el cliente con un constructor que recibe el nombre. Muy sencillo. Delivery es igual, con el constructor interno que nos va a obligar a crear el delivery solamente dentro de la API, con sus atributos, address y postal code. Y por acá tenemos payment, que es igual, fíjense. Y por acá tenemos item, que es igual, nombre, precio y cantidad. Todo con sus constructores internos. La lógica de esto entonces, como vimos en Shopping Cart, aquí lo voy a poner, Shopping Cart, comienza con un builder, Shopping Cart Builder. Aquí está toda la lógica y aquí es donde vamos a detenernos. Abrimos la clase Shopping Cart Builder, que implementa diferentes interfaces. Cada interfaz corresponde a un paso: Client Builder, Items Builder, Delivery Builder, Payment Builder y Checkout Builder, ¿no? Bueno, aquí no están puestas en el mismo orden, pero se implementan dentro de la clase Shopping Cart Builder. Dentro de esta clase tenemos una variable, guión bajo cart le puse, donde vamos a crear y a construir el shopping cart.
Y tenemos un constructor de Shopping Cart Builder. Esto no va, lo voy a quitar así no confunde. Que cuando instanciemos nuestro Shopping Cart, lo único que va a hacer es crear una instancia de Shopping Cart vacía. Bien, seguimos. Entonces aquí tenemos nuestra operación addItem. Esta operación addItem recibe por parámetro una variable item configurator del tipo function. Es una función. Esto es otro builder, que es el builder para crear ítems. Para crear ítem tenemos varios pasos y ahora vamos a ir a verlo en detalle. Así que dentro de addItem invocamos item configurator por medio de un delegado que es justamente func, que nos va a recibir por parámetro un objeto del tipo item builder step 1, que sería el paso 1 de la creación de ítem, que es ponerle un nombre, y nos va a devolver un ítem creado. Invocamos al delegado a partir de un nuevo objeto de item builder, y una vez que se completa el proceso, vamos a agregar este ítem a la lista de ítem dentro del carrito. Y aquí está la lógica del encadenamiento de métodos. Esto devuelve el mismo objeto que tenemos this, que es Shopping Cart Builder, pero utilizando la interfaz Item Builder, que sería el siguiente paso, ¿no? Aquí vamos a ir encadenando paso por paso. Item Builder, vamos a ir a verlo por aquí, es el siguiente paso, es una interfaz. Vamos a ver esta interfaz de Item Builder. Esta interfaz de Item Builder tiene dos opciones. addItem, que justamente es lo que nos permite crear un ítem, y Checkout Builder, que es el siguiente que es lo que nos va a llevar al siguiente paso, que es del tipo Checkout Builder, ¿no? Fíjense entonces que Item Builder devuelve un objeto del mismo tipo que nos va a permitir agregar muchos ítems, todos los que querramos, hasta que invoquemos Checkout Builder. Cuando invocamos Checkout Builder, vamos a pasar al siguiente paso. Volvemos a Cart Builder y aquí tenemos la operación implementada de Checkout Builder. Es muy sencilla. Checkout Builder nos devuelve el mismo objeto, pero a partir del uso de la interfaz Checkout Builder, que esta interfaz Checkout Builder es el siguiente paso. El siguiente paso de Checkout Builder implementa una operación setDelivery. Esta operación setDelivery utiliza el builder de delivery, que también ahora lo vamos a ver, y nos devuelve un objeto del tipo iDeliveryBuilder, que es el siguiente paso. Esto es paso por paso. iDeliveryBuilder es esta interfaz que vemos aquí. Tiene el siguiente paso que es crear el pago, ¿no? Nos da la opción de crear un payment y es un objeto, y esta operación nos devuelve un objeto del tipo iPaymentBuilder. Aquí es donde vamos encadenando. Por eso es que el objeto Shopping Cart Builder es el mismo objeto, pero con diferentes interfaces. O sea, va a ir devolviendo el mismo objeto con diferentes interfaces. Cuando terminamos de agregar los ítems, vamos a invocar el Checkout. El Checkout Builder nos devuelve este mismo objeto, pero solamente con la interfaz Checkout Builder. La interfaz Checkout Builder implementa el método SetPayment. Creo el pago, invoco al constructor del Payment Builder y devuelvo el mismo objeto, pero ya con el pago asignado a la variable. Que esto lo podemos hacer porque Payment es una property que tiene un setter internal que se va a poder invocar solamente desde el componente de código en donde esté nuestra API, que sería Fluent Shopping Cart. Y esto es continuar con el proceso, y Payment Builder implementa la operación setDelivery, que esta operación setDelivery recibe un delegado del configurador del pago, en este pago del delivery, ¿no? Una vez que invoco al Delivery Builder, asigno el objeto resultante al delivery. Y devuelvo el mismo objeto a partir de verlo con la interfaz Delivery Builder. Y esta interfaz Delivery Builder es la siguiente. Delivery Builder, vamos a ver qué hay adentro. Tiene la operación setPayment, que nos devuelve un objeto, o ese mismo objeto que sería el constructor del Shopping Cart, utilizando la interfaz Payment Builder. Que lo único que tiene esto es una operación procesar que nos devuelve el objeto ya creado. Volvemos al objeto Shopping Cart Builder. Vamos a buscar acá setPayment. Nos invoca esto. Acá está, procesar. Esta operación procesar devuelve el objeto que fuimos construyendo a partir de invocar cada uno de los pasos. A simple vista parecería algo complejo. Acá lo interesante es entender que nosotros tenemos una interfaz para cada uno de los pasos, y cuando implementamos esa interfaz devuelve el mismo objeto,
pero con la vista de la interfaz que nosotros necesitamos para el siguiente paso, que es justamente el encadenamiento de métodos. Una vez que nosotros vimos el Shopping Cart Builder, nos queda ver tres builders más chiquitos, que es el builder de payment, el builder de delivery y el builder de item. Vamos a comenzar por el builder de item. El builder de item tiene 3 pasos. Step 1 es ponerle el nombre. Cuando le pongo el nombre nos devuelve el step 2. El step 2 es ponerle el precio. Cuando ponemos el precio nos devuelve el step 3. Y el paso 3 es ponerle la cantidad y el resultado de esto es el ítem ya creado. Fíjense que tenemos de vuelta un item builder, que es una clase interna, que no la podemos invocar desde otro lado que no sea donde está nuestra API, que implementa los 3 pasos, 1, 2 y 3. Cuando invocamos al constructor de item builder, instanciamos un nuevo ítem. En el paso 1, por aquí está, with name, vamos a ir a with name, al ítem le pone un nombre y devuelve el item builder, pero ya con la vista de la interfaz del paso 2. Cuando vamos al paso 2, es with price, le ponemos un precio al mismo ítem, porque es el mismo objeto, que tiene un objeto ítem adentro, le pongo el precio que recibo por parámetro y sigo construyendo el mismo objeto a partir de devolver el mismo builder. Y el último paso es with quantity, defino la cantidad y devuelvo el ítem ya creado. Por eso es que dentro de la clase Shopping Cart Builder, cuando vemos el add item, acá está, aquí recibo el delegado del configurador, invoco, creo un nuevo item builder y el resultado de esto es el ítem ya creado, que lo vamos a ver con mucho más detalle dentro de la clase program. Fíjense que aquí yo puedo ponerle un nuevo ítem, add item. Y aquí es donde me pide la función, el delegado, ¿sí? Lo pongo en la variable i. Esa variable i tiene ahora una instancia del item builder. Le doy punto y voy al primer paso, que es with name. Este with name me permite ponerle un nombre. Una vez que completo esto, invoco al próximo método encadenado y es with price, que sería el paso 2. Y acá me pide un precio. Y el tercer paso es with quantity. With quantity es la operación que seteo la cantidad y me devuelve el ítem ya creado. Este que está acá es el encadenamiento necesario para que podamos crear un ítem, ¿no? Que es justamente lo que espera construir o devolver como resultado la operación add item. Fíjense entonces que aquí lo que vemos es la interfaz y cómo se implementa. Item Builder, entonces, al final nos da un ítem. Y esto es exactamente igual que sucede con, por ejemplo, Delivery. Que tenemos nuestro Delivery Builder que tiene 2 pasos. Paso 1, ponerle la dirección, que nos lleva al paso 2. Y ahí es donde le ponemos el código postal, que nos devuelve como resultado el del Delivery ya creado, ¿no? Por eso tenemos nuestro Delivery Builder, que adentro tiene un objeto del tipo Delivery. Acá deberíamos tener un constructor interno en Delivery Builder, que al invocarlo creamos un nuevo Delivery vacío. Vamos al paso 1, le ponemos el nombre al mismo objeto Delivery y devolvemos el Builder con el objeto Delivery ya con la dirección. Vamos al siguiente paso, que es ponerle un código postal y hacemos exactamente lo mismo, pero en esta oportunidad solamente son 2 pasos, devolvemos el objeto Delivery ya creado. Vamos al Shopping Cart Builder. Y por acá, set delivery, fíjense que recibe una función con un delegado del delivery configurator y lo invoco a partir de un nuevo objeto delivery builder que cuando se crea va a instanciar un objeto delivery vacío y a partir del encadenamiento de métodos vamos a poder crear un delivery y asignarlo al carrito. Y esto exactamente pasa lo mismo con el payment, que vamos a tener nuestro payment builder que tiene 2 pasos. Paso 1, ponerle un nombre que nos lleva al paso 2. Paso 2, un código de seguridad que nos devuelve el objeto creado. Y es exactamente igual, paso por paso. Y esto nos permite configurar también nuestro payment builder. Es complejo. Yo les muestro acá la implementación. Se las explico. Acá es clave el uso de interfaces porque nos permite ver un objeto a partir del paso que necesitamos ver. Por eso es que cada vez que invocamos a un siguiente paso,
nos va a mostrar solamente lo que corresponde a ese paso, que es la operación necesaria para continuar con el siguiente, ¿no? Esto es el encadenamiento de métodos, y fíjense que tiene nombres muy expresivos. Entonces, en resumen, tenemos nuestro objeto que vamos a construir, que acá con el concepto de Object Scoping lo vamos a poder construir dentro del ensamblado Fluent Shopping Cart. Y cada parte de ese objeto se va a construir con un builder. El Shopping Cart Builder es el que orquesta la construcción de todos sus componentes internos, del delivery, del pago y de los ítems. Y cada builder tiene un encadenamiento de métodos a partir del uso de interfaces. Yo aquí les dejé en el código un archivo que es eBuilder Interfaces, que tiene todas las interfaces del builder. La interfaz para construir un cliente, que nos pasa al siguiente paso, la interfaz para construir un ítem, que nos pasa al siguiente paso, y así tenemos todos los pasos uno por uno hasta que llegamos al final, que nos devuelve el objeto completo, que es la operación procesar, que nos devuelve ya el objeto creado. Entonces, amigos, aquí es donde nosotros vemos una implementación tal vez más compleja, tal vez un poquito más difícil de entender, porque acá tenemos anidamiento de métodos o encadenamiento de métodos, mucho uso de interfaces, pero el resultado final es un resultado que nos permite crear una API para que se puedan crear carritos de compras, pero de manera muy sencilla. Fíjense el código, fíjense lo legible que es, y fíjense el resultado que logramos a partir del uso de Fluent APIs. Creamos nuestra propia Fluent API integrada con el patrón Builder. Les dejo el código, mírenlo, escriban sus comentarios, sus preguntas, todo, y por supuesto también les dejo en mi canal, en el encabezado, un link para que se puedan sumar a un canal de Discord donde también estaremos discutiendo todo este tipo de cosas, y también les dejo un link en el canal, arriba en el encabezado, para que se puedan suscribir a nuestro canal de Discord, en donde seguiremos discutiendo y debatiendo y compartiendo conocimiento relacionado con ingeniería de software y con programación. Nos vemos, amigos, en próximos videos.